Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse y por hacer este espacito para poder hacer un poquito de reflexión con este super panel que nos ha topado para tomar un tema que es verdaderamente de interés. Y yo creo que, dadas las circunstancias del mundo, y si ustedes se fijan, absolutamente todos los días tenemos noticias de que la inteligencia artificial ha hecho algo. De hecho, ayer fue una noticia fuerte porque ChatGPT sacó la versión 4.0 o algo o alguna otra cosa por el estilo, que hace muchísimas más cosas que las que hacía antes, genera imágenes, hace otras cosas y cada vez hay más programas, hay más cosas. Y claro, hay esta ambigüedad de ¿qué hago con la ola? ¿Qué hago con esa ola que está viniendo, que es una ola gigante, a la que todos nuestros estudiantes tienen acceso? Y por ahí yo tenía una foto, alguien me envió una foto de los años 60 con una marcha de profesores, con unos carteles que pedían que por favor no se dejen usar las calculadoras. Había un temor importantísimo en el mundo de la academia del uso de las calculadoras, porque evidentemente afectaban esa eh, para la gente que yo he conversado con mi papá cuando estudiaba ingeniería, él usaba la regla de cálculo, tenían que saber sacar los logaritmos, hacer las cosas y después, claro, apareció la calculadora y cuando nosotros aprendimos ya la lógica de sacar un seno, un coseno, una tangente, estaba metida en el mundo de la calculadora y no hicimos esos cálculos manualmente. Lo que no significa que la humanidad dejó de progresar desde la aplicación de la calculadora a lo que vemos ahora. De hecho, la inteligencia artificial generativa, que es de la que queremos hablar, es fruto de un montón de esa matemática. Dentro de este panel hemos querido topar algunas cosas y tengo un grupo selecto de expositores. Tenemos a Diego Buenaño, que creo que todos ustedes le conocen. Dieguito es PhD en ramas técnicas, así que nos va a ayudar o espero que nos ayude con la visión técnica. A los que no le conozcan, Lorena Naranjo es máster, es la directora del máster en Derecho Digital. Lorena ha participado en funciones públicas y privadas durante muy larga data. Es una de las idearias y de las personas que luchó porque el Ecuador cuente con una ley de protección de datos. Y por eso le hemos pedido a Lorena que venga y nos ayude y nos acompañe y siempre desde ese punto, desde el tema del acceso y la ética para el tema del uso de la inteligencia artificial, que estamos viendo que pueden ser las cosas que nos mueven, ¿no es cierto? Entonces queremos tener una versión desde el punto de vista del conocimiento material, desde la parte tecnológica, queremos tener esta visión desde el punto de vista del mundo libre, de la ética, de los accesos y los cuidados que tenemos que tener. Y está Aldo, que es PhD en negocios, trabaja en la Escuela de Negocios, es director del MBA y que esperamos que nos aporte una importante visión desde el lado de cómo él ve en la parte pedagógica y cómo ve en el mundo de los negocios ya las implementaciones y el uso de él. Y conmigo como moderador para ejecutar aquí un poco de cosas está Jaime Albuja, que es el jefe de innovación académica aquí, que es la persona que está impulsando que se puedan hacer este tipo de cosas, que encontremos estos espacios para discutir entre nosotros, para presentar estas incertidumbres. Estamos seguros que la conversación entre muchos hace más rico nuestro punto de vista. Así que muchísimas gracias, Jaime, por hacer que estas cosas pasen. Y, y vamos en adelante. Vamos adelante. No sé, Jaime, ¿qué más tienes por ahí? No, bueno, más bien muchísimas gracias a todos. Hemos generado algunos temas relacionados con estas iniciativas desde el mes de abril y esta es una más de la que tendríamos justamente durante estos meses para la incorporación de la inteligencia artificial. Tenemos algunas preguntas justamente a los panelistas y me gustaría comenzar con Diego. Diego, sobre el tema de inteligencia artificial, ¿esto es un tema disruptivo, es un cambio profundo? ¿O realmente ya han existido temas similares que podríamos tomar como referencia? Gracias, Jaime. Buenas tardes con todos. Gracias, Lucho, por la presentación. Definitivamente yo creo que el aparecimiento de la inteligencia artificial generativa, que es la que nos reúne acá, es un cambio trascendental en el mundo de la tecnología. Si bien es cierto, inclusive cuando yo estaba en la universidad, estudiábamos temas de inteligencia artificial, pero no a este nivel. Solamente trabajábamos con algoritmos que hacían una que otra cosa, sobre todo con modelos de aprendizaje muy sencillos en ese tiempo,
ya estoy hablando hace algunos años, entonces, claro, se veía ya venir el tema de la inteligencia artificial. Yo recuerdo que en la universidad hablábamos y creo que muchos de ustedes deben haber escuchado este tema de cómo el Internet ha ido desarrollándose, ¿no es cierto? Desde el 1.0, 2.0, 3.0. Y justamente estamos en este contexto en el que básicamente a través de algoritmos de inteligencia artificial, a través de sistemas de diferentes plataformas de inteligencia artificial, se están pudiendo obtener muchos resultados de forma automática y que son cosas que nos asustan. Bien lo decías, Lucho, ayer OpenAI lanzó su nueva versión de ChatGPT y con muchísimas más funcionalidades, que cada vez que aparecen nuevas funcionalidades nos llama a, como que ya estamos queriendo encontrarle la forma de cómo enfrentarnos a estos desarrollos, aparece algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que desde el mundo de la tecnología definitivamente esta irrupción de la inteligencia artificial generativa es trascendental, creo que va a marcar un antes y un después en la sociedad. Sí, he visto esa imagen, Lucho, de las protestas con docentes con calculadoras. Sin embargo, creo que esto va muchísimo más allá de eso. Es mi percepción ahora, tal vez en unos años lo podremos confirmar o negar, pero a nivel tecnológico, lo que hay detrás en temas de algoritmos y de tecnología es bastante fuerte y sólido y que esto puede seguir creciendo. Ahora hay un paso adicional al tema de inteligencia artificial que es la computación cuántica. Es decir, nosotros ahora estamos procesando algoritmos con la capacidad de procesamiento que tienen los equipos, que obviamente estos servidores que están procesando toda la información, toda la data que estamos trabajando en los algoritmos, en los sistemas de inteligencia artificial, son gigantes. Pero el momento que se masifique el tema de la computación cuántica, la posibilidad de incrementarse el procesamiento de data va a ser exponencialmente mayor. Y entonces ahí, juntas estas tecnologías, creo que va a tener un potencial muchísimo más grande del que lo estamos viendo ahora, junto con el tema de las telecomunicaciones, 5G, 6G que se habla. Entonces, uniendo todas estas tecnologías disruptivas, creo que nos enfrentamos a una situación súper disruptiva definitivamente. Muchísimas gracias, Diego. Y la verdad que estamos muy enfocados en lo que tú comentas, ¿no? El tema de tecnologías emergentes que se convertirán comunes en una explosión realmente tecnológica en el siglo XXI. Y hay algunas organizaciones que realmente están dando los pasos, ¿no? Un tema relacionado con algunas instituciones que van más rápido que otras en la parte relacionada con la adaptación de este tipo de tecnologías. Y ahí, Luis, me gustaría preguntarte cómo tú ves la parte de adaptación tecnológica. Tú has vivido cambios tecnológicos disruptivos en muchos sectores de la economía. Uno de ellos es la educación, pero ciertamente también has visto cambios en el sector real. La parte destinada a ver estos cambios de adaptadores tempranos, ¿una oportunidad o deberíamos ser más prudentes en la parte relacionada con la adaptación de este tipo de tecnologías? A ver, yo por remitir a los últimos 20 años, en los últimos 20 años he participado de unos saltitos tecnológicos ahí. Yo alguna vez les contaba la anécdota que tenía que convencerles a los gerentes financieros, o sea, por el 2000, que abandonen la firma de los cheques para hacer pagos masivos en Internet. Y era un reto. O sea, yo me sentaba a veces con financieros que no usaban un computador, sino que tenían su calculadora y que para ellos el cheque, el firmar el cheque les daba control, les daba poder y había una serie de cosas. Pero de ese aprendizaje del que en ese momento viví, a la potencia de la que habla Diego, de la computación cuántica, etcétera, hay que tomar en cuenta que la aceleración, la velocidad con la que cambian las cosas ahora es mucho más rápida. Y ese cambio hace que si es que no nos subimos, no comenzamos a jugar con la tecnología que está a nuestra disposición, no comenzamos a acercarnos a eso, simplemente por la inercia, por la aceleración que hay, nos comenzamos a... No, hay un ruido de fondo ahí que no sé. Sí, estoy viendo quién es.
Ya se silenció. Te decía, mientras más pase el tiempo, más difícil es capitalizar esos avances y generar esas destrezas para poder utilizar. Entonces, los que más ganan son los adaptadores tempranos. ¿Es una apuesta? Sí, pero tenemos mucho más para ganar. Entonces, desde mi punto de vista, en ese símil, en esa anécdota que les contaba, claro, las empresas que primero se subieron a este tema de los pagos electrónicos, que primero comenzaron a pagar la nómina, después comenzaron a pagar los proveedores, etcétera, evidentemente consiguieron ratios de productividad muchísimo más altos en corto tiempo, lo que les permitió derivar recursos a cosas que podían ser más importantes que estar haciendo la gestión de los pagos con cheques. Entonces, aquí la pregunta asociada a esto, yo veía por ahí, hay un artículo de Harvard que hacía un estudio de que la gente que usa conscientemente, y resalto el conscientemente, las herramientas de inteligencia artificial, tiene mayor efectividad en sus tareas. ¿Ya? Logra hacer las tareas más rápidas y con mayor calidad, porque evidentemente logra destinar más cantidad de tiempo a las cosas que agregan valor y menos cantidad de tiempo a las cosas que no necesariamente agregan valor, pero que van embebidas en la tarea. Muy interesante lo que nos comentas, Luis, porque al final estamos viendo que la posibilidad de adaptación temprana es donde existirán muchísimas más oportunidades. Esto realmente se ha dado en tendencias duras, ¿no? Como por ejemplo el tema de cloud computing, donde algunos sectores fueron más rápidos en cloud que otros, que fueron un poquito más modestos en la implementación, y al final las ganancias financieras y de productividad se han dado justamente en estas empresas que adaptan de forma más rápida, hablemos nuevas tecnologías o tendencias que son imparables. Y ahí me gustaría preguntarle un poco a Aldo, porque en estas últimas semanas le veo que ha estado muy activo en la implementación de lo que viene a ser la parte de la IA en su carrera, en la parte del MBA. Y claro, más bien, ¿cuáles han sido estos retos, Aldo? Es una tecnología nueva, no todas las personas conocen estas iniciativas, es a veces difícil o incluso abruma para justamente las personas que tienen estas nuevas oportunidades poderlas implementar. En tu caso, como director del MBA, ¿cómo ha sido realmente este viaje de descubrimiento en lo que viene a ser la parte de los usos de la IA en la educación? Gracias, Jaime. Buenas tardes con todos. Bueno, como toda tecnología nueva y disruptiva, que todavía no se sabe muy bien qué hace, de hecho es una típica tecnología de una solución en busca de problemas a resolver, y justamente ha sido un viaje más bien de prueba y error, ¿sí? De ir moneando, como se dice, para un poco saber qué beneficios te puede dar la IA, en este caso, en mi rol de docente, y obviamente también cómo los estudiantes podrían aprovechar la IA en su rol de estudiantes. En cualquier caso, creo que toda tecnología tiene su lado oscuro, porque va a depender mucho de cómo la utilices. Y ya en el ámbito preciso de la educación y específicamente del aprendizaje, ¿no? Que es lo que como profesores nos interesa que nuestros alumnos adquieran aprendizaje. Ahí el reto está en que nuestros alumnos utilicen, y también nuestros profesores utilicen la IA como un complemento y no como un sustituto. Que la IA sea una herramienta que les permita expandir su capacidad cognitiva, y no que caer en situaciones de fraude académico, en el sentido de que la IA les pueda permitir obtener buenas notas, graduarse, porque la IA les resolvió muchas cosas, pero no les permitió adquirir habilidades, no les permitió adquirir conocimiento, ¿no? Y eso se lo va a ver después en el mercado laboral, ¿no? Cuando ya les tengan que resolver problemas. Yo estoy seguro que ya en el mercado laboral, quienes entiendan su campo, quienes dominen su campo y utilicen la inteligencia artificial, van a aumentar enormemente su brecha de productividad frente a aquellos estudiantes que más bien vieron a la IA como un sustituto. Es decir, no tengo que memorizar conceptos porque los conceptos me los da la IA, o no tengo que desarrollar estas habilidades porque ese tipo de problemas ya me los resuelve a la IA. Yo creo que la brecha más bien va a irse, esta brecha se va a incrementar y la balanza se va a inclinar a aquellos que siguen apostándole a dominar sus campos, a dominar sus áreas
y que la ven a la IA como un complemento. En el caso mío particular, también yo como profesor, la veo a la IA como una herramienta que me permite estudiar, que me permite entender. Ahora mismo, ayer estaba preparando mi clase de estrategia, iba revisando texto, iba revisando papers, iba revisando documentos, le pedí a la IA que me aclare ciertas cosas que no entendía, le pedí a la IA que me ponga ejemplos de negocios para entender mejor algo, y eso obviamente incrementar enormemente mi capacidad cognitiva. Y también la IA sirve para liberar tiempo de cuestiones administrativas. Como te comentaba, por ejemplo, la IA se comporta fabulosamente para realizar exámenes de opción múltiple. ¿Sí? Te da inmediatamente las preguntas, te da la respuesta, ¿sí? Y obviamente eso libera tiempo para que tú te dediques a preparar tu clase, a generar una discusión con los estudiantes. Entonces, me parece que la IA como herramienta educativa, como herramienta de aprendizaje es poderosa siempre y cuando el estudiante y el profesor lo vea un complemento y no como un sustituto del aprendizaje. Ciertamente el tema de la sustitución de profesores es algo que no va a pasar con cualquier tecnología, ¿no? Realmente las herramientas tecnológicas son algo que nos ayudan a potenciar justamente las habilidades de enseñanza y en este caso la IA es una de ellas. Y me quedo con lo que decías, Aldo, la parte relacionada con el tema también ético y por eso voy donde Lorena para comentar un poquito la parte de ética en inteligencia artificial. Una de las preocupaciones más grandes de los profesores de UDLA, y yo diría también de todos los profesores en todos los niveles en Ecuador, región y mundo, es justamente la parte de la ética en inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer, Lorena? ¿Qué nos dice justamente UNESCO? ¿Qué nos dice la Unión Europea? Quizá regiones que ya han tomado decisiones sobre este tema. ¿Qué podemos hacer para quizá confrontar estos temores que podríamos tener en la implementación masiva y profunda de inteligencia artificial, en este caso en la universidad? Bueno, uno de los mayores retos es precisamente tener como los suficientes elementos para proyectar cuáles son las repercusiones. No suele ser muy fácil, porque este análisis tiene que comenzar a realizarse como un tema cotidiano y él es el análisis de riesgo. Todo el marcaje del uso de tecnología siempre ha estado diseñado para hacer análisis de riesgo respecto de los propietarios de los sistemas o de la perspectiva de los dueños de los activos de tecnología. Por eso es que seguridad, por ejemplo, funciona desde una perspectiva de análisis de riesgo de ante posibles brechas, cuál es el perjuicio para la organización. Un perjuicio económico, sin duda, un perjuicio reputacional, de bajar tus índices de eficiencia, por eso tenemos estos planes de contingencia, estos mecanismos de resiliencia para volver a estar activos, pero hay que cambiar el chip y empezar a ver que el uso de tecnologías, el análisis de riesgo tiene que hacerse desde el titular del dato, que es protección de datos personales, y desde todos los derechos y libertades que tienen las personas a las que esas tecnologías, esas inteligencias van a ser aplicadas. De tal forma que las habilidades o destrezas que tenemos que comenzar a desarrollar en nuestros docentes para que se las puedas transmitir a los estudiantes es esa visión, esa habilidad de hacer análisis de riesgo que permita entonces determinar todas las situaciones o vulneraciones que se pudieran presentar, porque además ya no es una cuestión jurídica en esencia, sino es una cuestión de las miles de formas, de maneras que uno ni siquiera se puede imaginar que actualmente se pudiera llegar a afectar o vulnerar ya no solo protección de datos personales, sino todos los derechos fundamentales, todas las libertades. Y al mismo tiempo, lo que nos dice UNESCO, lo que nos dice Europa, es que yo no tengo que limitarme solamente a un tema de evitar causar el perjuicio, sino que pensando en objetivos de desarrollo sostenible, pensando en que las tecnologías tienen que estar a favor o para el desarrollo de la humanidad, yo ya tengo que comenzar a mirar que
¿cómo hago que estos productos de inteligencia artificial, al mismo tiempo que favorecen a que sea más eficiente, a que sea más productivo, a que pueda desarrollarme de mejor manera, contribuya positivamente en el desarrollo de derechos humanos y dignidad, en construir sociedades pacíficas, justas e interconectadas, en garantizar diversidad e inclusión y en fortalecimiento del medio ambiente y sus ecosistemas, que son justamente los 4 pilares de lo que te plantea la inteligencia artificial en la UNESCO. Entonces, hay 2 roles que tienen que, o 2 habilidades y destrezas que tienen que asumir los docentes y todos los profesionales que están conectados para el desarrollo de la IA, y una es el análisis de riesgo y el fomento de estos pilares simultáneamente cuando yo estoy usando, diseñando, planificando, proyectando la utilización de la inteligencia. Y no es cosa sencilla. No es cosa sencilla porque no es que existe ya una metodología probada que tú tienes que realizar y simplemente implementar, sino que ahora precisamente los modelos de investigación, las iniciativas que están generándose en el mundo, es precisamente construir esos elementos metodológicos, esas formas prácticas de hacer que pueda yo ir en estas 2 velocidades que tienen que comenzar a acompañar los equipos y generar estos equipos multidisciplinarios en los que los ingenieros, los desarrolladores, los expertos en IA vayan funcionando, acompañándose de profesionales que sean capaces de hacer estas 2 otras velocidades que tienen que ir de la mano ahora de inteligencia artificial. Me parece algo extraordinario porque como cualquier herramienta y como cualquier actividad humana, la inteligencia artificial también debe estar acompañada por los valores, el tema ético, el tema de equidad, el tema de inclusión y también todas esas recomendaciones que realmente busca el tema del bienestar de la humanidad, del ser humano, lo cual me parece algo sumamente interesante lo que nos compartes. Luis, en el tema relacionado con la implementación de tecnologías, en este caso, la Universidad de las Américas, pretendiendo tener realmente un tema profundo de inteligencia artificial, y en la experiencia que tú has tenido en la parte de transformación digital, ¿cuáles han sido los obstáculos que tú has visto en las organizaciones que deberíamos tomar en cuenta, más allá de estos riesgos que también nos comenta Lorena? Y me pareció fantástico el tema de generar un mapeo de riesgos y tener la resiliencia, porque claro, quizá los resultados de alguna implementación no siempre son al 100% positivos. Va a haber también algunos errores, algunos temas que quizá deberíamos tomar en cuenta. Pero ¿cuáles son esos obstáculos que tú has visto en tu experiencia en las organizaciones a nivel tecnológico? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta como Universidad de las Américas en el momento de la implementación de IA que ya se está generando? A ver, siempre voy a ponerles una vertiente de uno de los obstáculos más grandes es presupuesto, siempre. El taxímetro. El taxímetro, esto puede ser ilimitado, ¿no? Si uno coge, abre una cuenta de estas de Dale para crear imágenes y quiere comenzar a ser creativo y dice, yo quiero comenzar a crear imágenes que parezcan Dalí, pero mezcladas con tal cosa y comienzas a gastarte los créditos, te das cuenta, el rato que te das cuenta te has gastado $200 haciendo juegos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay un reto del tema y para las organizaciones el tema de presupuesto es crítico, ¿ya? Eh, evidentemente las capacidades de los usuarios. Yo necesito entender cómo hacer con los usuarios a generar las capacidades para poder aprovechar adecuadamente las herramientas. Yo puedo tener un esquema demasiado automatizado, demasiado robotizado, y lamentablemente los usuarios, si no generaron las capacidades para aprovechar eso, no van a poder aprovechar la productividad que la herramienta les deja. Entonces, ese esquema entre presupuesto, las capacidades y evidentemente el miedo, porque hay que entender que siempre existe miedo, y tal vez el más complejo es este tema cultural del miedo, de cómo rompo el miedo de ser reemplazado, cómo rompo el miedo de no poder usar, cómo le inserto a mi cerebro. Creo que tuvimos un poquito de retraso en el tema de Internet, pero en todo caso vamos a volver con Luis en unos minutos y voy por Diego en este instante. Porque claro, me quedo con lo que decía Luis en este momento, ¿no? Las debilidades para los profesores que justamente deberíamos tomar en cuenta. Pero me parece que Luis, ¿estás en línea? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, comentabas sobre la parte Va. relacionada con estos riesgos, ¿no? Habíamos hablado de la parte Sí, financiera, el tema yo, también yo- de
Por favor, sigue. De las habilidades, yo te decía que la parte más dura es la parte cultural, la parte del miedo, de sacarnos y decir, oye, yo tengo miedo a quedarme obsoleto, tengo miedo a no poder hacerlo, y no uso porque me bloqueo y tengo miedo. Entonces, romper el miedo, romper la parte cultural, creo que es la parte más difícil en las implementaciones. Pero en este caso particular de la IA, yo veo un riesgo adicional y es la asimetría entre los usuarios, porque al final un profesor en nuestra actividad es un intermediario. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando una rueda del coche está girando a una velocidad frenética? Porque nuestros alumnos sí están subidos sobre la inteligencia artificial, nuestros alumnos están entrando, están usando, están consultando, saben todas las salidas que han habido, están probando todos los modelos de inteligencia artificial que se liberan de todas las marcas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú un lado del coche tienes de esa velocidad y en el otro lado del coche no le imprimimos esa velocidad? Y normalmente lo que pasa en los autos, si es que no existiera el diferencial, es que el eje se rompe. Algo se va a romper. Entonces, para mí, el mayor riesgo en este tema de la inteligencia artificial, que va pegado a este tema de los miedos, es que como docentes no nos subamos a tiempo y no nos demos cuenta de que los trabajos están siendo hechos por inteligencia artificial, de que los alumnos están contestando nuestros exámenes con inteligencia artificial. Esto tiene un riesgo que tenemos que cambiar la forma de enseñar, porque ya no enseñamos contenidos. Los contenidos están a disposición de todos a través de Google y de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que enseñar habilidades. Necesitamos enseñarles a los chicos a reflexionar, a cuestionar, a pensar, a encontrar las alucinaciones de la inteligencia artificial. Oiga, lea este párrafo y encuentre dónde están los errores. Ya no le tengo que pedir que escriba el párrafo, porque la inteligencia artificial lo hace, pero tengo que pedirle que aprenda a encontrar los errores, que aprenda a encontrar, que sea mucho más crítico. Y eso implica un reto de fundamentos para la docencia. Me parece algo fantástico, ¿no? Y me quedo con estas últimas palabras, fundamentos para la docencia, ¿no? De hecho, comentaba aquí con algunos colegas que, claro, yo hice un experimento en una clase que estoy tomando y, claro, la una lo hice solo, la siguiente la hice junto con la inteligencia artificial y la tercera delegué a alguien para que justamente lo haga. La mejor nota, ¿verdad? Fue la de la inteligencia artificial, pero el mejor aprendizaje fue realmente la parte del ser humano junto con la inteligencia artificial. Y en ese sentido, parecerían entonces ahí están las oportunidades. Tener esta herramienta al alcance de las personas, pero dar las líneas éticas que justamente menciona Lorena. Diego, un tema no menor es la parte relacionada con cómo generar habilidades tecnológicas o habilidades para tener menos temor de que puede existir en algunas personas, ¿no? Ustedes como Facultad de Ingenierías creo que están en la vanguardia de todas esas alternativas, pero tenemos a Lorena que está en la parte de derecho, tenemos a Aldo que está en la parte de negocios, que también son entusiastas en ese sentido. ¿Y qué les dirías a los profesores que quizá están con un poquito de temores sobre la parte del uso de inteligencia artificial? Me quedo con una anécdota súper interesante en la Facultad de Odontología, una adaptadora temprana de temas relacionados con Minecraft, temas relacionados con inteligencia artificial, que quizá no tenía bases tecnológicas, ahora realmente ha hecho un tema fantástico en sus clases de forma diaria. Claro, porque tenía la voluntad para hacerlo. ¿Qué debería pasar, Diego, para que los profesores que quizá no tienen esta aproximación tecnológica puedan realmente subirse en este tren que es imparable? Yo creo, Jaime, que una palabra que por lo menos para mí es súper importante es disposición. Disposición a enfrentarte a cualquier reto que la tecnología en este caso te puede traer. Muchas veces, quizás los que estamos de generaciones anteriores tenemos miedo de que este tipo de tecnología pueda sustituir el trabajo del docente, porque ves todo lo que puedes llegar a hacer. Sin embargo, yo creo que ese temor se puede incrementar si es que no te subes a la tecnología a tiempo, si es que no tienes la posibilidad de ser crítico con las tareas que te presentan los estudiantes. Al inicio, el año anterior, cuando recién OpenAI lanzó ChatGPT, inmediatamente algunas universidades a nivel mundial en Europa pusieron restricciones al uso de la inteligencia artificial.
Yo creo que esa no es la alternativa. No podemos cerrar los ojos no podemos cerrar los ojos frente a lo que ya está en pleno desarrollo y con unas capacidades de crecimiento muy, muy gigantes, como mencionaba anteriormente. Entonces, yo creo que como educadores nosotros tenemos la responsabilidad de ir como bien decía Aldo, empezar a monitorear todo tipo de tecnología, ¿no es cierto? No te creas que a veces en el ámbito de la ingeniería todos estamos subidos con el uso de inteligencia artificial. Muchas veces hay docentes que dicen, no, yo sí tengo que prepararme porque realmente no he hecho nada. Desde el simple hecho de poder elaborar un buen prompt, ¿no es cierto? De poder elaborar una buena pregunta a la inteligencia artificial, de ir comparando también cómo es que estos modelos van dando respuestas diferentes en las diferentes marcas, ¿no es cierto? No nos olvidemos que detrás de estas inteligencias artificiales que estamos utilizando, lo que hay es un modelo de aprendizaje, ¿no? Y están cargados, obviamente, con una cantidad de información gigante que obviamente te hace pensar, y para los estudiantes mucho más, que estás trabajando con un ente que tiene la capacidad de responderte a preguntas bastante complejas, inclusive. Entonces, si nosotros como docentes no nos involucramos con la tecnología y solamente le miramos de ladito, va a llegar el momento en el que obviamente seamos presa fácil del uso que están haciendo los estudiantes de esta tecnología. Diferente sería si estamos todo el tiempo moneando, buscando nuevas oportunidades, haciendo prueba con inteligencia artificial y mostrando datos que obviamente, o adelantarnos a los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, si ellos ya tienen una solución, entonces nosotros estar con con un paso hacia adelante. Comparto mucho lo que decía Lucho. Definitivamente ahora nosotros tenemos que ser muy innovadores y creativos para modificar la forma en que enseñamos, la forma en que desarrollamos habilidades con nuestros estudiantes. El otro día en una de las clases estas de vida que estamos coordinando desde la facultad, que es pensamiento crítico aplicado, cuando trabajamos en grupos, les cuento esta anécdota, trabajamos en grupos pequeños. Yo les mandé a los estudiantes 10 grupos de 3 estudiantes en mi clase y les pedí que hagan una tarea. En el chat de uno de los grupos, uno de los muchachos dijo, yo ya tengo la respuesta, le consulté a ChatGPT. Entonces, inmediatamente que yo leí, tal vez el chico no sabía que uno como moderador de la clase puede ver todos los chats de los grupos. Entonces, me ingresé a la clase y les dije, muy bien, en este momento, perfecto que hayan utilizado inteligencia artificial, pero ahora quiero que ustedes, cuando volvamos a la sala general, ustedes, este grupo, expliquen en sus propias palabras lo que la inteligencia artificial les generó. En otra ocasión lo que hice es, ya no quiero que esta vez ustedes suban un documento PDF escrito, porque es control C, control V, sino más bien quiero que hagan un video y que en este video expliquen lo que les estoy pidiendo. Entonces, creo que tenemos que ser muy creativos en cómo aprovechar estas tecnologías como para desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Pero cada vez tenemos que ir dándole forma a las metodologías que utilizamos. O sea, el día de hoy fue hagan un video, pero el día de mañana ChatGPT lanza Sora y ya el video va a ser corto. Entonces, siempre creo, por eso les decíamos, si es que no estamos subidos en la camioneta de la inteligencia artificial, nos va a ir dejando atrás. Entonces, mi llamado creo que es a perderle el miedo, a lanzarnos a probar, y creo que eso es fundamental. Y como te decía al inicio, disposición a hacer pruebas con esta tecnología. Muchas gracias, Diego. La verdad que yo me quedo con esas palabras y me recuerda el tema de la teoría de la bicicleta, ¿no? Este tema de que si dejas de pedalear te caes, si dejas de innovar, ¿no? Posiblemente tengas menores oportunidades. Y vuelvo en estos últimos minutos con Aldo porque me pareció lo súper interesante que tú ya estás utilizando la IA para generar cuestionarios, generar resúmenes de papers, preparar tu clase, alternativas de prompts para el tema de generar propuestas de valor, por ejemplo, en metodologías Canvas, etcétera.
pero nos quedó un poco sonando un tema interesante que viene a ser la parte del papel que desempeñan los educadores en el funnel o en el proceso, hablemos, educativo. Y uno de estos temas es temas como, por ejemplo, calificar. ¿Tú dejarías que la inteligencia artificial califique a los alumnos? ¿Tú dejarías que la inteligencia artificial, pues de manera quizá asincrónica, pues genere una tutoría antes de clase o después de clase? ¿Cuáles son esas habilidades y el rol del educador con IA? Aldo. Bien, bueno, lo de si dejaría la IA, lo dejaría para la evidencia, de pronto acceder a algún experimento para ver si la IA puede calificar de una manera más objetiva y justa de lo que lo haría un profesor, porque la IA también tiene sesgos, así que también me imagino que hay implicaciones legales, cómo cuestionas, cómo rebates la respuesta de la inteligencia artificial. Entonces, por ahí hay algunas preguntas que quedan sueltas y creo que es un buen tema para discutir. Me parece que todavía no estamos preparados para dejarle a la inteligencia artificial que realice esa calificación. Me parece que ahí se podría diseñar un experimento para ver quién lo podría hacer mejor. Pero sin duda que la inteligencia artificial libera tiempo del docente, libera tiempo que el docente actualmente actividades repetitivas, a actividades administrativas, como por ejemplo realizar una PPT. La inteligencia artificial te podría ayudar enormemente en este tema. El tema de exámenes te puede ayudar enormemente, tanto en estos temas de exámenes de opción múltiple como en dar retroalimentación a los estudiantes. Hoy mismo contigo, Jaime, estuvimos explorando la creación de una especie de agente o de asistente de cátedra en donde tú lo puedes entrenar a este agente para que con el material que vas a dar, con las referencias que tú mismo como experto conoces, podría convertirse en un asistente de cátedra que fuera de la clase podría ayudarles a los estudiantes a absolver dudas, ¿sí? Y con su proceso de aprendizaje. Entonces, me parece que la inteligencia artificial es poderosa en liberarte tiempo que actualmente lo estás dedicando a actividades repetitivas y dedicar ese tiempo más bien a interactuar más con los estudiantes, a tener una interacción más personalizada, que justamente es en la discusión en donde desarrollas, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? Porque nuevamente yo aquí, un pensador decía que nunca hay que olvidar que lo que ha evolucionado exponencialmente ha sido la inteligencia artificial, no nuestros cerebros. Nuestros cerebros siguen siendo los cerebros de cazadores-recolectores. Entonces, no es que nuestro cerebro, actualmente los chicos tienen una capacidad de aprendizaje mucho más alta de la que teníamos nosotros o de generaciones anteriores. Entonces, nuestro cerebro sigue siendo el mismo, tenemos racionalidad limitada, no podemos procesar información de manera compleja, memoria de corto plazo, tenemos poca de memoria de corto plazo, estamos llenos de sesgos. Entonces, también es necesario entender cómo funciona nuestro cerebro y creo que la inteligencia artificial puede ayudar enormemente a expandir nuestra capacidad cognitiva, siempre y cuando entendamos que vamos a poder desarrollar esas habilidades de las que hablaba Luis, que se quede con nosotros para toda la vida, siempre y cuando dominemos el área. En el momento en que dejemos que la IA, nos dé las respuestas a todas las preguntas que tengamos, entonces ahí me parece que más bien estamos haciendo lo contrario. Estamos perdiendo habilidades porque estamos perdiendo la habilidad de pensar. Y el ChatGPT es una buena herramienta de interacción si sabemos formular problemas. Y formular problemas implica dominar el campo, implica que tú tienes claro la teoría. Por ejemplo, si tú quieres hacer, no sé, en negocios, si tú quieres que la inteligencia artificial te ayude a hacer un customer journey, lo va a hacer bien la inteligencia artificial, siempre y cuando tú estés al tanto de la teoría del comportamiento del consumidor. Pero si tú no estás al tanto de la teoría del comportamiento del consumidor y simplemente le pides a la IA que te haga un customer journey, de seguro no lo va a hacer tan bien como aquel que aparte de saber utilizar la IA, domina su área.
Me parece súper interesante lo que tú comentas y recuerdo este libro, ¿no? Que se llama El hombre que ganó la guerra, que se refiere a eso, ¿no? Que básicamente la inteligencia artificial llegó a un punto tan grande que a la final, pues la persona más importante es la que hacía cálculos a mano. Y en ese sentido quiero volver un ratito con Lorena, porque a la final este también va por la mano del desarrollo humano, ¿no? La parte relacionada con el tema ético. Y justo Patricia Acosta nos está comentando un tema en el chat que comenta sobre las directrices que deberíamos tener en la parte ética, ¿no? El tema responsable en la universidad. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles serían algunos lineamientos que deberíamos tomar en cuenta? Bueno, he estado escuchando a las aplicaciones de Aldo y primero creo que debemos entender que respecto del uso de tecnologías, nosotras, las personas en el Ecuador, todos los titulares de derecho, que es cualquier persona, tenemos derecho a acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Ese acceso puede ser formal, es decir, simplemente tenerlo como un documento escrito en donde se supone tenemos acceso, y otra es un acceso real, y es decir, que efectivamente tengamos acceso. Y es complicado definir qué se entiende por acceso para los docentes y para los estudiantes. ¿Por qué? Porque efectivamente al día de hoy nosotros podemos, por nuestras propias gestiones y por nuestros propios, incluso medios económicos, jugar con inteligencias. Lo escuché a Aldo que está jugando con algunas, ¿no es cierto? Pero los recursos son un tema importante, que es lo que mencionó hace un momento Luis, y es que la accesibilidad significa que podamos disponer de los recursos de poder usar esas tecnologías. Y las que actualmente están en el mercado son las que estudiantes y docentes estamos utilizando o jugando. Prueba de ello es que yo también estoy jugando con algunas inteligencias, pero lo hago desde de mis usuarios particulares. Entonces, medir o identificar cómo la universidad va a permitir ese acceso a las tecnologías, igual que si se tratara de un acceso a una biblioteca virtual, creo que es uno de los primeros elementos. Al hacer eso, tú estás cumpliendo con un derecho fundamental que está en nuestra Constitución, que es un acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Creo que ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es definir esos tipos de acceso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a usar las inteligencias artificiales por la mera funcionalidad, nos vamos a quedar como consumidores o usuarios. Me explico. Es igualito que redes sociales. Redes sociales nos dejan gratis, como nos están dejando ahorita las inteligencias artificiales, porque están haciendo o jugando con nosotros, porque están modelando y probando y haciendo que mejoren cada vez. Y cada vez que alguien le pregunta algo a las inteligencias artificiales, ellas dicen, me están preguntando esto, hay esta usabilidad, esta utilidad. Y por eso sacan adaptaciones donde ya brindan mayores beneficios. Pero nosotros en eso somos solamente parte del gran laboratorio con el cual ellos se alimentan, ¿no es cierto? El detalle está en que las habilidades y las destrezas deben estar en el diseño y no es tan fácil porque ahí hay entonces muchos años de experiencia que llevan otros en el diseño. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para que esos elementos disponibles, esos elementos técnicos, esos elementos de estructura de estos modelos, podamos nosotros ser parte del diseño? Y ahí está el ámbito de la investigación y cómo vamos a entrar como docentes en este apartado de la investigación y cómo vamos a hacer que los estudiantes también participen de ese proceso, que no es muy fácil. Desde otra perspectiva, significa que si yo mando deberes en el que digo, ok, pregúntale a la inteligencia artificial, que es, entiende, en mi ámbito, ¿no? Por derecho digital, y cuestiona si lo que te dijo la inteligencia artificial es correcto o no, a la larga lo que estamos únicamente es contribuyendo a que esa inteligencia artificial vaya perfeccionando su respuesta porque se va alimentando del conocimiento nuestro y de nuestros estudiantes y de los docentes y de la UDLA, etc. Entonces, habría que pensarse si es que, y yo pienso que por ahí va también el hecho de las universidades, en el que cada universidad o cada organización va a comenzar a competir entre ellas por
cuán desarrolladas estén sus inteligencias internas. Cómo tus propias inteligencias que están alimentadas por tus docentes, por tus estudiantes, por tus inquietudes, por tus investigaciones, te van arrojando respuestas a ti con tu información. Por eso es que ahora está de moda que compres inteligencias y que les vendas y que comiences a competir entre distintas organizaciones por cuán eficiente es tu inteligencia porque está alimentado de tu conocimiento, que es lo que nos decía Aldo hace un momento. Y nuevamente, si es que estamos mirando todos esos aspectos, ¿cómo entramos nosotros, estudiantes, docentes, a no ser solamente consumidores o usuarios funcionales a la larga, porque solo usamos para contestar, hacer tareas, somos solo usuarios funcionales, y cómo comenzamos a diseñar en esas funcionalidades, cumplir estos objetivos que nos planteamos al inicio? Estos con objetivos de análisis de riesgo, de promover derechos y libertades, porque si no, no vamos a desarrollar esas habilidades y nosotros tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que diseñar funcionalidades aplicadas al Ecuador, aplicadas a nuestra realidad para llegar a esos objetivos, porque si solamente vamos a educar usando a la inteligencia artificial como un medio, no estamos desarrollando la habilidad y destreza de diseñar nuestros nuevos productos y servicios a través de inteligencias o usando inteligencia. Finalmente, ya en los deberes, ya en las aplicaciones, ya en lo que nosotros mandemos como docentes, siempre estar preguntándonos a nosotros mismos y a los estudiantes si lo que nosotros hemos mandado a modelar, a diseñar, etcétera, tiene alguna repercusión que no podemos medir. Y por eso es que dentro de las líneas y las directrices está esta necesidad de revisar estos análisis de riesgos, de revisar esta promoción de derechos. Pero yo pienso que ese es como el final, porque si yo no desarrollo toda la parte previa, que son la accesibilidad, la conciencia de que no sea un mero usuario, no voy a poder desarrollar estas otras habilidades porque no estoy ni siquiera creando nada. Estoy solamente utilizándola como si se tratara de un medio cualquiera. Correcto. Y me parece súper adecuado lo que nos comentas, Lorena, y de hecho la universidad ya tiene un acceso universal a la inteligencia artificial en el acceso a Copilot. Por el momento estamos teniendo esta inteligencia artificial tanto en docentes como en todos los alumnos. Y claro, también estamos trabajando en otros accesos que realmente irán mejorando durante el tiempo. También la universidad está generando estos temas especializados y como también comentaba Aldo, Luis, tú, el tema relacionado con que esto no es que es espontáneo, es el conocimiento humano, la experiencia, saber identificar dónde están los contenidos y generar justamente instrucciones adecuadas para que esto sea de alto valor. Y una de las preguntas que salta por el tema del WhatsApp, que también estamos conectados, me gustaría que nos comente Diego ya en estos últimos minutos finales, es la parte relacionada con cómo motivar a los profesores que nos habías dicho el tema de voluntad, el tema realmente de ir adelante, tener la curiosidad, pero cómo podemos motivar a que los profesores realmente se enganchen. Y por otro lado, voy por la parte negativa, ¿qué temas podrían en cambio desmotivar el uso realmente de la IA en alguna parte de la docencia? Y te hago esta pregunta a ti porque tú eres un promotor de tecnologías, entonces quizá tú puedes observar este tema de ciertos hábitos positivos donde los profesores podrían verse reflejados y donde también tú hayas visto temas que podemos tomarlos en cuenta para más bien a estas personas que están un poco desmotivadas, pues motivarles a que justamente sean parte de este viaje que estamos teniendo en la Universidad de las Américas. Gracias, Jaime. A ver, yo creo que una forma de motivar a los docentes es dándoles herramientas prácticas que les permitan evidenciar que a través de ellas van a poder ver un valor agregado, por ejemplo, en tiempo, ¿no es cierto? Yo tengo que calificar, por decir, tengo 5 paralelos de 30 estudiantes, son 150 estudiantes. ¿Cómo hago con la inteligencia? ¿Cómo me apoyo con alguna herramienta de inteligencia artificial para poder acelerar este proceso sin perder la calidad que como universidad siempre buscamos? Entonces, una vez que tengamos este tipo de herramientas y que sean probadas, creo que va a ser un buen elemento para que
los docentes viviendo esta experiencia puedan ver cómo estas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarnos a mejorar, por ejemplo, tema de tiempo. Les iba a comentar hace un rato cuando Aldo estaba hablando sobre el tema de evaluación del aprendizaje. A nosotros, junto con el área de investigación, con uno de nuestros docentes investigadores de la Dirección General de Investigación y que es de la facultad, estamos trabajando en un proyecto interesante en el que, por ejemplo, tenemos una aplicación web donde tú como docente puedes cargar, invento algunos archivos PDF donde les hayas pedido a los estudiantes que hayan hecho una tarea escrita, ¿o no? Entonces, tú cargas 10 PDFs en la aplicación web y además le puedes cargar una rúbrica con 1, 2, 3, 4 criterios y por debajo programado está, obviamente estamos utilizando algoritmos de OpenAI en lo que vendría a ser es que por debajo lo que hace es coge los archivos, los revisa, los compara con esta rúbrica y en cuestión de minutos te entrega un Excel donde está el feedback, ni siquiera una calificación, sino el feedback que tú le puedes ir dando a cada estudiante por criterio de la rúbrica. Entonces, estamos haciendo unas pruebas en estas semanas con el objetivo de validar justamente, a ver, estas actividades ya fueron calificadas, evaluadas, dada la retroalimentación por el docente. Veamos cómo ahora lo hace la inteligencia artificial y crucemos esa data como para ver qué tan apegado a la realidad está la herramienta. Entonces, una vez que está aprobada la herramienta, le dice al docente, aquí está esta herramienta aprobada. Ah, muy bien, de lo que me demoraba, me invento 8 horas en calificar una tarea, ahora me va a demorar 2. Entonces, fíjate que es una forma de motivar, porque está justamente basada en algo que va a permitir reducir los tiempos de trabajo, ¿no es cierto? Y en relación a la otra pregunta, yo creo que uno de los temas importantísimos es el acceso a la tecnología. Entonces, si es que claro, yo como usuario, ahora con Copilot creo que podemos aprovechar mucho más, pero como usuario de tecnología, si no tengo todos los recursos y mis recursos son limitados a licencias de prueba, entonces eso me va a desmotivar y decir, no, o sea, no voy a poder avanzar. Entonces yo sí creo que como universidad sí deberíamos pensar en seguir haciendo este tipo de acercamientos. Del otro día estuvimos en esa reunión con la persona de Google. Creo que se pueden ir acercamientos con haciendo acercamientos con el objetivo de que podamos tener más herramientas disponibles para que como docentes podamos ir probando estas herramientas. Y lo otro, obviamente, que creo que estamos en esa línea es generar capacitación. Entonces, si es que no generamos este tipo de capacitación, obviamente vamos a ver colegas que se sientan limitados frente al uso de este tipo de tecnologías. Sí, muchísimas gracias, Diego. Y ya voy finalizando y la verdad que le agradecemos muchísimo a todos los ponentes porque este tipo realmente de encuentros van a tener recurrencia, ¿no? Es importantísimo que ahora estamos con el mejor 1% de la universidad en este chat, en este foro, ¿no? Algunas personas que realmente se han ido sumando, pero en todo caso tenemos que extender justamente más información, más alternativas, más charlas relacionadas con esto. Me quedo con un par de preguntas que nos comentaban en el chat porque al final esto se va a ir sumando. Vamos a enviar justamente también el resumen de todo lo que se ha conversado el día de hoy. Lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Me quedo también lo que decía Diego, no vamos a ver una sola herramienta, hay que buscar todas las herramientas posibles, lo cual es sumamente interesante. Y también un poco spoiler alert, el día de hoy se envió a todos los profesores también un marketplace de información donde los profesores de manera abierta pueden sumar y pueden realmente poner sus propias iniciativas de inteligencia artificial y herramientas, hablemos para el aula, ¿no? Se llama el Master Toolbox. Actualmente existen alrededor de 100 iniciativas ahí, pero en todo caso esto va a ser un tema de conocimiento dinámico. Esto también va a ser un poquito lanzamiento oficial próxima semana, pero ya lo tienen a disposición. Para ir terminando, Aldo, último mensaje a la comunidad UDLA. Bueno, mi mensaje, obviamente, que no hay como ganarle a la inteligencia artificial desde esas tecnologías que están para quedar.
y lo que hay que, más bien la estrategia debe ser convertirnos en adoptadores tempranos de estas tecnologías, pero obviamente siempre con una base crítica, ¿no es cierto? Somos docentes y siempre tenemos que utilizar nuestro juicio para saber de qué forma utilizar la inteligencia artificial, pero obviamente la negación de las herramientas no debería ser una opción. Lorena, último mensaje en este, yo diría, séptimo encuentro de inteligencia artificial, primer foro. Pero primero que no pare, que sigan habiendo muchos encuentros de estos y que cada día vamos integrando más estas inteligencias a nuestra cotidianeidad para lograr que estas adaptaciones tempranas sean como naturales y nos conviertan entonces en referentes sobre estos temas entre las universidades del país y Dios permita en el Ecuador. Si es Cerramos que contigo. no hacemos esto, nos quedamos. Correcto. Gracias, Lorena. Cerramos contigo, Diego. Gracias, Jaime. Yo quisiera motivarles a que nos vamos también al proyecto UDLA para la vida. Definitivamente, el desarrollo de habilidades duraderas es lo que va a hacer que nuestros estudiantes y nosotros como docentes no nos dejemos ganar por todos estos desarrollos de la inteligencia artificial. Creo que estas habilidades son fundamentales porque la tecnología cambia tan rápidamente que el día de mañana quizás lo que aprendo en el ámbito tecnológico ya va a quedar caduco, pero estas habilidades van a trascender y por eso es que el proyecto tiene ese nombre, ¿no? UDLA para la vida, trascender a la universidad y que nos pueda servir para toda la vida. Imaginemos estas 32 habilidades que tiene UDLA para la vida junto con el tema de tecnología, cuántas oportunidades y cuánto tema de expansión de la comunidad UDLA vamos a tener en los próximos meses y años. Por parte de Luis Vaca, que tuvo que retirarse por temas de trabajo, pues les queremos dar las gracias por este primer encuentro por parte de la Dirección de Información, donde Luis realmente es nuestro jefe, pues queremos también darle agradecimiento por los minutos que nos dio. Sé que realmente está un poco complicado en tiempos en Costa Rica, pero en todo caso queremos agradecer a toda la comunidad. Esto seguirá, como nos dice Lorena, lo que nos dice también Aldo, Diego. Vamos a tener más encuentros. El siguiente encuentro formal es el día 30 de mayo. Y también vamos a tener algunas otras iniciativas como Focus Group para que también los profesores pues tengan de manera recurrente esta comunicación sobre la inteligencia artificial. Y si alguien también se anima, pues también estamos haciendo ya chats especializados. Tenemos ya algunas iniciativas. Aquí Aldo también nos está ayudando en la parte de spoiler alert, innovación y emprendimiento. Y bueno, seguramente podemos hacer otros temas relacionados con sus experiencias y sus temas relacionados con sus carreras y sus habilidades. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con el tema de inteligencia artificial e innovación en los próximos días, horas y meses. Muchísimas gracias. Hasta luego.